El análisis de los fenómenos humanos en un diálogo crítico y plural. La riqueza y complejidad del hombre y sus manifestaciones sociales. Bienvenidos a El Universo Humano en Extensión, una contribución de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa, El Universo Humano en Extensión. Esta es una aportación de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Escúchenos todos los jueves a las 5 de la tarde en el 104.1 de frecuencia modulada. Les saluda su amigo Ernesto Duque Padilla y está también conmigo, como cada jueves, mi compañera en el micrófono, Zaida Morlet Villa. Muchas gracias, maestro. Buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio que, como cada jueves, nos sintoniza por el 104.1 de Radio Universidad. Nuestro tema de hoy hemos titulado al programa Fallo Positivo. Vamos a estar hablando de SIDA, VIH e infecciones de transmisión sexual. La idea, pues, es hablar de estos temas y del programa Vida Saludable de la universidad, porque, como ustedes saben, no sé si todo nuestro auditorio, pero yo creo que una gran parte sí sabe que se modificó la ley de salud y ahora estamos obligados en el sistema educativo medio y superior a tener máquinas expendedoras de preservativos. Esto también está, pues, dentro del tema de la prevención de infecciones de transmisión sexual. Y tenemos para hablar de estos temas a un invitado que es el doctor Jesús Peña Gutiérrez, que es el responsable de los Centros Ambulatorios de Prevención y Atención SIDA-ITS. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, gracias por invitarme. Pues, ¿qué le parece si empezamos por la cuestión de los conceptos, no? En primer lugar, antes de entrar en materia, pues definir las cosas y qué debemos de entender por VIH, por SIDA y por infecciones de transmisión sexual. Antes se denominaban enfermedades de transmisión sexual. Parece que cambiar una simple palabra es importante en estos casos. Bueno, las infecciones de transmisión sexual, pues su nombre mismo lo explica, es toda aquella infección que se transmite por contactos sexuales. El VIH quiere decir positivo, es toda aquella persona que en prueba rápida o por tamizaje sale positivo para VIH y se encuentra asintomático. Y paciente con SIDA es aquel paciente que ya tiene un complejo agregado, infecciones agregadas neurológicas, pulmonares, de cualquier otra índole, y ese paciente se denomina complejo SIDA. ¿Cuáles son las enfermedades? Porque también entiendo que con el tiempo se han modificado, o por lo menos su impacto se ha cambiado, ¿no? Antes la calamidad era la sífilis, por ejemplo, la gonorrea. Hoy estamos hablando de VIH y del virus del papiloma humano. Entonces, así a grosso modo, ¿cuáles son las principales infecciones o enfermedades de transmisión sexual? Las principales, y sobre todo por su importancia, viene siendo el VIH. Aquí es porque es una enfermedad crónica controlable, dependiendo del paciente de que tome sus medicamentos como deben de ser. En el caso de la sífilis, pues es una enfermedad curable, de la gonorrea es una enfermedad curable, que puede reincidir, ¿verdad?, si el paciente continúa con sus hábitos sexuales de no cuidarse. Pero el VIH no es curable, es meramente controlable y puede ser fatal en ciertas situaciones de pacientes. Doctor, hay ciertas dudas no generalizadas entre la juventud, sobre todo que ya están practicando una vida, ya llevan una vida sexual activa. No solamente por el contacto sexual se puede transmitir en este caso el VIH. ¿Qué otras formas existen? Las formas de contagio del VIH, bueno, la principal es la sexual, la otra es de sangre, por ejemplo, usuarios de drogas intravenosas que comparten las jeringas, ahí es una fuente de contagio, y la otra fuente de contagio es la materno-infantil, la vertical. Una madre que sea positiva le puede transmitir el niño al bebé la enfermedad. Doctor, usted que está en el campo social, digamos epidemiológico, ¿cuál es el problema para nosotros en realidad en Coahuila? Es decir, ¿se ha incrementado, el factor de riesgo es mayor, ha disminuido, se avanza en la cultura de prevención? ¿De qué debemos preocuparnos a través de las cifras? Pues aquí en México, no nada más en Coahuila, sino en México, la cantidad de VIH se mantiene estable de pacientes nuevos.
Aquí lo que importa es la educación, ¿verdad? Y la información, porque si no estás informado, si no estás educado que existe un padecimiento que se llama VIH y que lo puedes tú evitar, entonces por eso se nos llegan pacientes infectados jóvenes, ¿verdad? Porque a final de cuentas todos tenemos la libertad de ejercer nuestra sexualidad como nosotros queramos, pero igual tenemos la responsabilidad de ejercerla, valga la redundancia, con responsabilidad. Si tú tienes una sexualidad responsable, si eres monógamo, si usas preservativo, entonces tu riesgo disminuye significativamente. Bueno, doctor, usted está encargado, habíamos dicho desde un principio, de este programa o Centros Ambulatorios de Prevención y Atención de SIDA, ITS. ¿En qué consiste el programa o los centros? Los centros o centros de atención ambulatoria o CAPACIT son centros en los cuales atendemos a pacientes que tengan VIH o cualquier otro tipo de infección de transmisión sexual, y en los pacientes en específico de VIH los atendemos de una manera multidisciplinaria. El paciente es atendido psicológicamente, es atendido por trabajo social y atendido por médicos, es tomas de muestras del laboratorio, se les brinda su tratamiento cada mes y todo es gratuito. Igualmente ofertamos pruebas rápidas como prevención, ¿no?, que es lo más importante, prevenir para que no surjan más pacientes. Entonces salimos a dar pláticas extramuros, damos pláticas ahí mismo y ofertamos pruebas rápidas a la población abierta, y todo lo hacemos con 100% de confiabilidad. Este es un programa federal, ¿de quién depende? ¿Está extendido por todo el territorio? ¿Es exclusivo de nuestro estado? ¿Cómo funciona? No, en toda la República está este programa, en todo México hay CAPACIT. Aquí en Coahuila tenemos 4, uno en Torreón, uno en Piedras Negras, otro en Ciudad de Acuña, otro centro que no es precisamente CAPACIT, es un centro de atención integral en Monclova, que también atiende pacientes con VIH, y quien da es fondo catastrófico de nuestro órgano máximo, que es Sencida. De ahí les dan a Sencida y Sencida nos da a nosotros los recursos por medio del Seguro Popular. ¿Qué es Sencida? Sencida es el Centro Nacional de VIH-Sida y es el que nos rige, nos da los lineamientos que debemos de seguir en la atención a pacientes. Nos proporciona los medicamentos, proporciona los laboratorios en sí, proporciona todo lo que es para el tratamiento integral del paciente VIH. ¿Y qué pasa con las personas que no cuenten con seguro social? De hecho, la característica o la condición para que el paciente pueda estar con nosotros es que no tenga ningún tipo de derecho a aviso, porque el paciente que tiene seguro, ISSSTE, magisterio, lo que tenga, debe de acudir a sus instituciones y ellos les brindarán la atención y el tratamiento correspondiente. ¿Es costoso, doctor, el tratamiento? Sí es costoso, si lo quiere uno solventar con la bolsa propia, ¿verdad? Estamos hablando de un tratamiento que está en promedio de 5,000 pesos mensuales, más aparte laboratorios especializados que te cuestan de 3,000 a 4,000 pesos. Pero nosotros, la atención ahí todo es gratuito, no se cobra ningún centavo ahí en la clínica, lo único es que nos lleven su póliza del Seguro Popular. Entonces hoy en día cualquier persona infectada puedes tener la seguridad de que va a recibir un tratamiento del mismo nivel que si tuviera los recursos económicos para atenderse en clínicas o instituciones privadas. Sí, ahí nosotros tenemos todos los medicamentos disponibles. No hay, en el caso Saltillo, no tenemos desabasto de medicamentos, todo lo tenemos cubierto porque se nos surte de medicamento cada X tiempo en una perspectiva de 3 y sacando un promedio de qué casos nuevos podemos tener. Entonces siempre tenemos ahí tratamiento. Doctor, ¿y qué pasa con aquellas personas que sienten algo de pena, de vergüenza y que por ello retrasan el atenderse? Porque si bien, todavía existe cierto tabú en ese sentido, ¿no? Sobre todo por la connotación sexual que en ello lleva. Exacto, y sobre todo porque desgraciadamente sigue siendo una enfermedad estigmatizante. No es lo mismo que te digan que tienes diabetes o que tienes cáncer y puedes tener la comprensión de cualquier otra persona llegada, familiar, no familiar, a poder decir tengo VIH o tengo SIDA, porque inmediatamente hay un rechazo. Es la ignorancia de que, no saben, creen que si te toco te voy a infectar, que si comemos del mismo plato, que si lavan en la lavadora la ropa junta de un paciente y los demás,
Entonces falta de cultura, es de poder enseñar, de poder investigar, ¿verdad? Y nosotros ahí por eso estamos nosotros constantemente saliendo a escuelas, a fábricas, a donde nos inviten, para poder concientizar a la gente, ¿verdad? Y sobre todo decir, puede darte pena o puede decir, ¿sabes qué? Es que yo sé que tengo relaciones sexuales de riesgo, yo sé que soy usuario de droga intravenosa, pero me da miedo saber que me digan que soy positivo. Entonces no acuden a hacerse pruebas, ya sea con nosotros o con otros laboratorios o en otros lados, y cuando se deciden son cuando ya tienen infecciones secundarias agregadas, ¿verdad? Y es más difícil sacarlos adelante. Pero además hay un hecho que ha cambiado la expectativa de esta enfermedad, porque ahora la esperanza de vida me parece que es muy grande, ¿no? O incluso pienso que ya no es una causa de mortalidad. Tú nos dirás si estamos en lo correcto. Es correcto, ¿verdad? Antes decir, hace 10 años más o menos, decir que un paciente tiene VIH casi era sentencia de muerte, y desgraciadamente mucha gente todavía lo sigue creyendo, cuando en realidad ya esta enfermedad es una enfermedad crónica controlable. No hay cura actualmente, pero sin embargo sí hay los medicamentos para mantener al paciente con una expectativa de vida muy larga. Tengo pacientes que tienen ya 15 años, 20 años en tratamiento. Aquí la clave es que el paciente sea estrictamente apegado al tratamiento, que si yo te digo que te lo vas a tomar cada 12 horas sin falla, cada 12 horas te lo vas a tomar, o cada 24 horas te lo vas a tomar. Y esto es por la evolución que tiene tan rápida el virus. El virus del VIH se replica en una forma asombrosa de 10 millones de veces diarias. Entonces, si el paciente toma su medicamento como debe ser, el virus no se elimina, pero se esconde en ciertas partes del cuerpo que se llaman santuarios. Dejas de tomar el medicamento y emergen otra vez esos virus, pero emergen con la característica de que ya tienen resistencia al medicamento que estás fallando. Entonces ese medicamento ya no te sirve y hay que darte otro medicamento. Y hay que recordar, aunque cada vez aumenta el número de medicamentos, a las familias de medicamentos contra ellos, viene siendo como quiera limitado. Entonces por eso es bien importante, una piedra angular del tratamiento del VIH es el apego al tratamiento. Bueno, pues estamos hablando de este tema a propósito de que en días pasados se celebraron 2 fechas importantes. ¿Hay una fecha ahí para el Día del SIDA, algo así, o de la prevención, doctor? Sí, el día 28 se celebró el Día Nacional de la Prueba Rápida. Este es el segundo año que se hace esto. El año pasado también se hizo en noviembre. Y el día 1 de diciembre, que es el Día Mundial de la Lucha contra el VIH. Bueno, pues recién pasado. Entonces vamos a, si te parece, Zaida, ir a un corte musical. A mí me gustaría que al regreso continuáramos con este tema, explicando cómo se está trabajando en la Universidad Autónoma de Coahuila a través del programa Vida Saludable. Y si nos da tiempo, a mí me gustaría también tocar algunos otros temas que nosotros llamamos psicosociales, pues es nuestro fuerte, ¿verdad? La psicología, la antropología, la historia. Y lo cultural. Y lo cultural, desde luego. Claro que sí. Zaida, ¿qué vamos a escuchar? La selección musical está a cargo de Mecano esta tarde con la canción El Fallo Positivo. Regresamos. El universo humano en extensión, un espacio de análisis y diálogo. Regresamos. El fallo positivo anunció que el virus que navega en el amor avanza sonando velas, aplastando las defensas por tus venas. Me prohibiste toda pasión sin dar ninguna clase de razón, porque sabías que yo no haría caso alguno de la precaución. Pesando en la balanza del amor, la ciencia y la conciencia, fue tu condena.
en el desván, ahogando los sentimientos y muchos momentos más de amar. Pensando en la balanza del amor, la ciencia y la conciencia, donde en la luna del dolor estúpida sentencia. Es que tú eres lo que más quiero, y sin ti la vida es un cero. Es que tú eres lo que más quiero, y sin ti la vida es un cero. Estás escuchando El Universo Humano en Extensión. Continuamos. Bien, ya regresamos, estamos en su programa El Universo Humano en Extensión. Nuestro tema de hoy, positivo, ¿cómo dijimos? El fallo positivo. Es que estamos hablando del VIH, SIDA e infecciones de transmisión sexual. Está con nosotros, como ya lo hemos dicho, el doctor Jesús Peña Gutiérrez, quien está encargado de los Centros de Prevención y Atención SIDA, ITS. Y aclarábamos una cosa ahorita en el corte sobre la diferencia entre tener SIDA y ser seropositivo. Doctor, ¿nos puede reiterar este tema? Sí, paciente seropositivo es aquel paciente que es asintomático pero es portador del virus. Ese es un paciente que llamamos seropositivo. Y paciente con SIDA es aquel paciente que tiene una enfermedad agregada como coinfección, hepatitis, que tiene tuberculosis, que hace neumonía, que hace problemas neurológicos, que hace problemas digestivos. Ya es un paciente que entra dentro de la clasificación de SIDA. Por otro lado, hemos aclarado que la expectativa de vida ahora ha cambiado mucho y ya no es lo mismo que en los primeros años, allá por la década de los 80, en que se descubrió esta infección y esta enfermedad, sino que ahora pues un paciente prácticamente puede estar así toda su vida, controlado, que es importante el medicamento puntual por la rápida evolución del virus que se hace resistente, y sobre todo esto estamos platicando ahora. Bien, pues yo quisiera agregar entonces qué es lo que estamos haciendo en la Universidad Autónoma de Coahuila a través de un programa muy importante, pues de competencias. Está previsto en la formación integral de nuestros estudiantes y le hemos denominado Vida Saludable, y con apoyo precisamente de estos centros ambulatorios del doctor Jesús Peña, estamos haciendo pruebas de detección rápida, pruebas que hay que aclarar, por otro lado, de otra manera serían muy costosas, y acá pues nos han subsidiado en una campaña intensa de prevención con nuestros estudiantes en la Universidad Autónoma de Coahuila. Doctor, ¿nos puedes platicar de este proyecto? Sí, este proyecto lo llevamos conjuntamente con la Universidad Autónoma y capacitamos a estudiantes de enfermería y de psicología para poder hacer la prueba rápida, y las ofertamos en varias escuelas, facultades de la universidad,
como fue la PECA, como fue Campo Redondo en Arteaga, como fue leyes, ciencias químicas, trabajo social. En todos ellos fuimos acompañados con alumnos y la licenciada Lili de este programa que tienen, y trabajamos conjuntamente. Igualmente pues vamos a seguir trabajando de común acuerdo para pláticas, para seguir ofertando las pruebas, hacerlo en el resto de las ciudades del estado. Ese es el plan que tenemos con la universidad. Pruebas rápidas. Esto quiere decir que inmediatamente el estudiante recibe el resultado. ¿Cómo es esto? Así es, una prueba rápida, como su nombre lo dice, rápidamente recibe el resultado la persona que se la realiza, 10-15 minutos y ya tenemos el resultado. Se da una plática previa de consejería de por qué te haces te lo quieres hacer el examen, cuál es tu factor de riesgo. Si no hay ningún factor de riesgo, si no tienes sexo, no eres usuario, pues entonces ¿para qué te la haces y para qué malgastas el recurso? Es que es un tema delicado, como quiera que sea, hay mucho prejuicio todavía de por medio. Entonces llegar a la prefectura, a algún salón de apoyos estudiantiles de una escuela y decirles: pásenle muchachos que estamos haciendo la prueba del SIDA, como que de repente pues acalambra, ¿no? Entonces uno se podría imaginar que llegan a vacunar también de la Secretaría de Salud, y entonces pues nos pinchan, nos toman sangre y rápidamente nos dicen sí o no tienes SIDA. Creo que esto no puede ser así tan burdo, ¿verdad? No, porque de hecho manejamos una consejería previa a la prueba, como mencionaba, y una consejería posterior con el resultado. Mira, tu resultado fue negativo, pues qué bueno, pero debes de seguirte cuidando, evita situaciones de riesgo, usa preservativo, sé monógamo, si eres usuario de drogas intravenosas, bueno, pues referirte a un centro de atención para que te puedan tratar tu adicción, etcétera. Ahora, tuviste la mala suerte de ser positivo, bueno, primero te voy a explicar que no es una enfermedad mortal, que no te vas a morir si tú te cuidas, que te voy a referir a un centro especializado, que en este caso sería el Capacit, donde te van a hacer otro tipo de pruebas especiales para ver tus defensas, para ver tu cantidad de virus, donde te van a dar tratamiento y te van a dar tu seguimiento como debe de ser. Doctor, me recuerda, y estoy pensando en esta campaña precisamente del SIDA de algunos años, que eran unos como conectores de luz, ¿no? Entonces se conectaba uno que había estado con otro, que el último que estuvo es positivo. Entonces, es mi responsabilidad, si ya soy cero positivo, avisar a mis parejas previas, a mi actual pareja, no sé, ¿qué es lo que debo hacer en ese sentido? ¿Cuál es mi responsabilidad? Sí, porque primero, que cuando tienes sexo eventual o sexo con cualquier persona, estás teniendo sexo también con todas las personas que han estado con esta persona. Igual la persona que está contigo está teniendo sexo con todas las personas que tú tuviste, ¿verdad? Figurativamente, por supuesto. Sí, figurativamente, porque sería demasiado decirlo. Pero claro, lo que implica entonces es más bien como un factor de riesgo. Así es, y ya, entonces ya, yo te digo, sabes que tú eres positivo, pero tu moralidad es la que te debe de decir, sabes que le tengo que avisar a mi pareja, porque si yo soy positivo y tuve sexo con mi pareja sin preservativo, o estoy teniendo sexo con él o con ella, debe de hacerse también una prueba rápida y aún estudios especiales. Igual, ¿verdad? Si la persona es promiscua o le gusta tener relaciones sexuales con más personas, pues avisarle, ¿sabes qué? Pues yo salí positivo y tuve sexo contigo, te recomiendo que te hagas la prueba rápida o acudes a un laboratorio o a tu médico y te evalúes, ¿no? Doctor, ¿por qué no hacemos un poco de historia? A mí me interesa mucho el aspecto social, porque hay una historia pues epidemiológica, pero, digamos incluso biológica del virus y de las infecciones y enfermedades de transmisión sexual, pero también hay una historia social, porque tiene que ver con la sexualidad humana. Vamos, no es un tema independiente si estamos hablando de enfermedades de transmisión sexual, que implican en cada época una percepción distinta de cómo afrontar estos problemas de salud pública. En algunos tiempos, digamos en la Edad Media, me parece que la sexualidad no era la misma que ahora. La cuestión de su relación con lo prohibido, es decir, la relación de la sexualidad con lo prohibido. Y aunque no tuviera una connotación tan grave como es la de la prohibición, por lo menos sí con lo privado.
Al final de cuentas, esto es una forma, ¿cómo te diría?, de pasar de un lado a otro una situación, es decir, de lo privado, íntimo, personal e incluso en algunos casos familiar, a lo público. Me parece que ese es un problema que viene a inhibir muchas medidas preventivas. Haz de cuenta que si yo estoy expuesto a que se conozca una parte muy íntima, no cualquier parte, la parte, digamos, de la sexualidad que es muy privada o íntima, hacerla pública, ahí siempre va a haber un problema, ¿no? Entonces, bueno, pues regresando a la proposición del tema, ¿cómo ha cambiado a través de la historia la percepción que hay de las enfermedades de este tipo como un estigma social o en qué grado de aceptación? ¿Cómo lo percibes tú? Bueno, refiriéndonos en específico al VIH, sigue habiendo mucho estigma, mucha discriminación, y eso es lo que frena mucho a la gente que tiene factor de riesgo para poder estar infectado, hacerse la prueba. Porque, por ejemplo, repito, pues primero vas a saber que yo tuve relaciones sexuales de riesgo y no me protegí. Segundo, que a lo mejor la relación de riesgo no la tuve con mi pareja, sino fuera de mi pareja. Tercero, vas a saber que yo no nada más tengo sexo con una persona, ni con dos, sino con varias. Entonces, todo esto limita a la persona. Tengo miedo, pero luego, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le digo a mi esposa que soy positivo? Y mis hijos tienen el riesgo porque se transmite verticalmente. ¿Cómo le digo a mi esposa que tengo una doble vida y que tengo, aparte de ella, tengo sexo con hombres? Entonces, todo esto es una cuestión emotiva muy importante en el paciente, que por eso nosotros lo manejamos integralmente. Ahora bien, en lo que refiere público, lo hace público el paciente, pero llega hasta nosotros nada más. Nosotros no damos más datos a nadie del paciente en lo absoluto. Incluso se le dice, el único que tiene el derecho de decir que eres positivo a quien tú quieras decirlo, eres tú. Bueno, eso es un dato muy importante, porque... Perdón, yo no voy a salir a decirle a nadie, oye, él es positivo, ¿verdad? Tú sabes a quién le dices, si le quieres decir a tu familia, etcétera. Sin embargo, sí tienes la obligación moral de decirle a tu pareja o con las personas, con lo que hablábamos ahorita, que has tenido sexo, que eres positivo y que deben de hacerse su examen para cuidarse. Y que a final de cuentas es la cultura, pues, de la información y de la comunicación, ¿no? Sobre todo quitarnos esa estructura de que es un tabú. O sea, ya en ese sentido cada quien se pone el tabú en esta época, cada quien se pone el tabú que quiera. Pero bueno, pues aquí estamos entonces hablando de esto públicamente, de manera abierta, con la intención de facilitar los programas de prevención. Hasta donde vamos ahorita con lo que hemos platicado con nuestro invitado, vemos que es muy accesible. Por un lado, el diagnóstico, y por el otro, el tratamiento para cualquier persona que esté en riesgo o tenga este problema. Que por otra parte también es privado su seguimiento, que se puede atender sin mucha dificultad, que es gratuito, que es accesible, y que ahora la universidad también para sus estudiantes tiene una prueba rápida con el apoyo de estos centros, a los cuales digamos que pueden pedir información si no han estado en su escuela. Llámenos a la Coordinación General de Extensión Universitaria, a los teléfonos 414-1852 y 414-9011. Pregunten por el programa Vida Saludable, con mucho gusto los atendemos, y aprovechamos también entonces la oportunidad para preguntarle al doctor Jesús Peña Gutiérrez los datos de acceso para los centros ambulatorios de prevención, dónde están, cómo se puede acercar a alguien que tenga interés a ellos. Sí, nosotros estamos ubicados en Satélite Sur, en la calle Jorge Godoy, esquina con Juan García. Ahí estamos ubicados, y el teléfono es el 434-6080. Estamos de las 8 de la mañana a las 3:30 de la tarde. Pueden presentarse ahí directamente, pueden hablar, sacar cita, como gusten. El caso es que acudan si son personas que están dentro de los factores de riesgo que acabo de mencionar. Bueno, pues comentamos que también estaríamos hablando del programa de vida saludable con respecto
a esta adición al artículo 122 de la Ley Estatal de Salud, que se dio a conocer el viernes 27 de diciembre del 2013 en el periódico oficial, y que obliga no solo a las universidades, sino a muchas instituciones y centros públicos a tener máquinas dispensadoras de preservativos. Bien, pues la universidad cuenta ya en sus escuelas con estas máquinas a las que se puede acceder fácilmente. Y tenemos también una campaña que han hecho los alumnos de la Escuela de Artes Plásticas con el lema Cuídate, güey. Bueno, pues nos despedimos, Aida, no sé si quieras comentar algo finalmente. Claro que sí, bueno, pues agradecer a nuestro invitado y pues invitar a toda la población estudiantil a que tome conciencia sobre su sexualidad y acuda a los centros en dado caso de estar en el ámbito de riesgo. Pues muchas gracias por invitarme y nada más que recordar que todos podemos ejercer nuestra sexualidad como mejor nos parezca, pero la debemos de ejercer con responsabilidad para cuidarnos a nosotros y para cuidar con aquella persona que está con nosotros. Bien, yo me despido como siempre deseándoles salud y vida. El universo humano en extensión, una contribución de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Escúchanos en nuestra próxima emisión, aquí en el 104.1 de Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante.